Vamos a, vamos a arrancar. Seguramente se va a seguir conectando gente a medida que vayamos desandando esta presentación. Buenas tardes para todos. Estamos en esta charla virtual denominada Diabetes en el entorno laboral, organizada por la Federación Argentina de Diabetes como actividad del Día Mundial de la Diabetes, una actividad virtual para podernos encontrar todos desde distintas partes del país para vernos, para encontrarnos y para charlar justamente sobre algo que está relacionado al lema de este año, que es el entorno laboral. Vamos a hablar de diabetes en el entorno laboral. Yo le voy a dar el pie a la señora presidenta de la Federación Argentina de Diabetes, profesora Judith Laufer, para que les dé formalmente la bienvenida, les comente un poquito el lema de este año y para que luego haga el pase con el disertante que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí y le doy pie a Judith. Bueno, buenas tardes a todos, así ahora formalmente, buenas tardes a todos. Muchas gracias por todas las acciones que están haciendo en estos días, desde que este noviembre se volvió azul, día tras día. Estamos viendo las acciones que hacen las entidades miembros de Federación Argentina, como así también estamos viendo muchas actividades que hacen otras entidades. Y eso la verdad hay que destacarlo, porque la diabetes está en todos lados. Y de esta manera hay distintos focos donde se está intentando visibilizar aún más la diabetes. Este es un día muy especial. La verdad que el Día Mundial de la Diabetes para Federación Argentina de Diabetes, quienes la componen, quienes la conforman, las asociaciones miembros, es un día muy especial porque renovamos el compromiso. Para nosotros es un compromiso. El trabajo se da durante todo el año. No visibilizamos la diabetes solamente en este 14 de noviembre, pero sí enfatizamos el compromiso con las personas que sí la tienen, con las personas que son detectadas, diagnosticadas, y también la federación es un buen lugar donde podemos recibirlos y las asociaciones donde se los recibe. A los distintos entornos donde se mueve, necesitamos una sociedad mejor informada. ¿Qué mejor en este año, en esta oportunidad para adherirnos a la campaña mundial de la Federación Internacional de Diabetes? Ya por segundo año estamos hablando de diabetes y bienestar, y este año enfocado al ámbito laboral. No es casual, no es casual. Cristian seguramente va a tener más ejemplos para darles, pero finalizando este 2025, todavía tenemos situaciones en las que personas con diabetes pasan diversos momentos que son momentos, a ver, innecesarios, injustos y para todos nosotros inaceptables. Personas que tienen que negar su enfermedad, personas que tienen que hacer malabares para dentro del trabajo, atender su diabetes. Y la realidad es que eso existe, eso sigue existiendo. Les hablamos no solo a las personas que sí la tienen, compañeros dentro del ámbito laboral, empleadores. Por eso necesitamos que estos entornos se vuelvan más educados, se vuelvan más solidarios, se vuelvan más empáticos, se vuelvan más respetuosos de los derechos de las personas con diabetes. Entonces, es así como de pronto también reconocemos, enfatizamos que las personas pasan muchas horas dentro de sus trabajos. Y esto, tenemos que hablar también de entornos laborales inclusivos. Es así como vimos la necesidad, ¿sí?, de tener este espacio en el que podamos reflexionar, en el que Cristian pueda compartir con nosotros sus conocimientos al respecto. Tenemos una ley de personas, o sea, que nos protege. Hay una legislación que nos protege. Ustedes me van a decir, bueno, pero en el acceso a los tratamientos ahora estamos con serios problemas. Sí, es cierto. De hecho, Federación Argentina de Diabetes se ha hecho eco de estas dificultades, de estos obstáculos, de estos tratamientos que no se pueden todos llevar adelante, porque hablamos de tratamientos, de acceso a los tratamientos, pero estamos
con dificultades en cuanto a los insumos, en cuanto a los medicamentos, etcétera. Federación se hizo eco de esto, Federación alzó la voz. Federación sumó su voz a otras entidades también preocupadas por el tema. Y como el ámbito laboral también se puede volver un obstáculo y también se puede volver realmente hacer pasar malos momentos, y estamos hablando de bienestar y demás, consideramos que en este encuentro nos vamos a abocar a diabetes en el entorno laboral. Y para ello vamos a pedirle al doctor Cristian Hernán Gali eh, que comparta con nosotros sus conocimientos acerca de la ley, que nos ayude a derribar mitos, desarmar mitos también que hay al respecto. Y que podamos nosotros, una vez terminada esta reunión, podamos nosotros ser también nuevos y buenos comunicadores al respecto. Voy a presentar al doctor Cristian Gali, que es el que nos va a ayudar en todo esto. El doctor Cristian Hernán Gali, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en derechos a la salud, es asesor legal dentro de Federación Argentina de Diabetes. Además, ocupa el lugar del paciente dentro de las enfermedades crónicas, nos representa a las crónicas y para nosotros es un honor que Cristian pueda estar ahí representando todo esto, no solo diabetes, todas las crónicas. En la Comisión Nacional de Evaluación de Nuevas Tecnologías, la CONETEC, dependiente del Ministerio de Salud. Creo no olvidarme nada. Podemos decir muchas cosas más de Cristian, pero bueno, pasemos mejor al momento en que Cris nos ayude con esto de diabetes en el entorno laboral y la ley. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? ¿Sí? Cris, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, Ah, gracias, algo Nico. más. Perdón, algo más. Vamos a dejar un espacio para preguntas al final. Así Cristian puede desarrollar toda su exposición y después darnos el tiempo para poder ir respondiendo preguntas. Alguno que se tenga que retirar y todavía estamos en plena disertación puede dejar la pregunta en el chat. Esto va a quedar grabado, ¿eh? Así que después va a poder estar a disponibilidad de todos. Un abrazo y lo dejamos con Cristian. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Judith. Gracias, Nico. Bueno, primero, bueno, me imagino que siempre digo que este es un día muy importante. Para mí es un honor en un día tan importante como es el 14 de noviembre, porque, bueno, cada 14 de noviembre nos recuerda que somos unos privilegiados que podemos seguir usando con un tratamiento como corresponde, podemos seguir viviendo cuando sabemos que hay otras enfermedades que desgraciadamente no tienen cura, pero tampoco las podemos tratar. Entonces yo siempre digo, esto una persona que está acá en este Zoom ahí, me lo hizo recordar hace nada más ni nada menos que hace 20 años, cuando hicimos una cumbre en el Cerro Champaquí y vimos un grupo de no videntes que había hecho cumbre y festejaba. Esa persona me miró y me dijo, esta gente pudo vencer un gran paso que era que a pesar de no haber disfrutaron esto y nosotros solo tenemos que pincharnos el dedo y ponernos insulina. No me voy a emocionar porque ya lo construí para aguantármela, dije, pero eso fue lo que a mí me hizo un cambio en mi vida y es lo que hoy son 20 años en el que yo acepté esta enfermedad y la cual yo hoy convivo. Perdón un poquito, no tenía esto pensado, pero bueno, me moví. Perdón. Pero bueno, es que eh, es un día realmente que cuando mucho, yo me acuerdo que hasta el 2005 decía que festejamos un 14 de noviembre. Ser enfermos, y desde ese día cambió. No es tampoco es para festejar y salir con los globos y salir a hacer un cumpleaños, pero sí realmente, es decir, gracias a dos personas que inventaron algo llamado insulina, hoy nosotros podemos estar acá y la podemos contar. Entonces, eso es para cuando renegamos siempre con tantas cosas en nuestra vida y nos olvidamos de los orígenes. Por eso quería un poco compartirlo, porque bueno, hoy me mandaron unos mensajes, unos compañeros de trabajo y todo, y un poco me moví a la estantería, obviamente cosas lindas, no voy a poner a contar. Pero bueno, ahora nos vamos a meter, luego de hacer mi parte de reflexión, vamos a la parte legal. Bueno, muchos me conocen, saben mi nombre, un poco conté, yo estudié abogacía por culpa de la diabetes, porque hace
veintitantos años atrás, apenas entraba en vigencia la ley de diabetes, nuestro sistema legal no contaba con defensa ante las prepagas y las obras sociales. Y en aquel momento una prepaga o una obra social podía dejarte sin cobertura por tener diabetes, cosa que hoy ya no puede pasar. Hemos hecho un gran recorrido y hemos avanzado. Pero también quiero contarles que tenemos una ley que no es pionera, es pionerísima. No les puedo decir, no quiero compararme, no quiero decir que somos el primer mundo, pero me animo a decir que no estamos muy lejos en cuanto a lo que es en diabetes la ley. Hay países que no tienen ley, hay países que no tienen protección. La Argentina tiene una protección desde nada más ni nada menos que desde el año 1998. Esta ley salió en el año 89, pero obviamente, como muchas leyes que se aprueban en el Congreso, si el presidente no promulga la ley queda. Para los que ahora en esta época escuchaban las palabras veto, bueno, la puede vetar el presidente, la puede publicar, o puede agarrar y no hacer ninguna de las dos cosas y la ley se duerme en el sueño de los justos. Pero lo bueno que tiene eso, que a los 10 años, si el presidente no la vetó dentro de los 10 días que se publicó, la ley entra en vigencia a los 10 años. Obviamente, a los 9 años vino Carlos Saúl. Yo siempre le digo a todo el mundo, Menem la hizo, para los que son más grandes, que decía todo lo que había hecho Menem. Bueno, Menem hizo la ley de diabetes, porque fue él quien publica el decreto y entra en vigencia la ley. Cuando entra en vigencia la ley, ahí empezó el problema con las obras sociales y las prepagas. ¿A quién se le ocurrió reclamar la ley? A mí. O sea, tuve esa maravillosa idea de creerme de que iba a decir que la ley decía que me correspondía la insulina gratis y que las tiras al 70% de cobertura, y eso costó que la querida prepaga me dé una patada en el traste y me... Bueno, esa era la ley en ese momento, pero fíjense el ruido que hizo, porque apenas salió, ya no fui yo, un montón de gente habrá ido a empezar a reclamar la ley. No teníamos la difusión que hoy podemos tener con una ley en aquel momento. Pero ¿por qué digo que fue una ley pionera? Que esta ley, que ahora me meto, ahora sí voy a hablar de lo que es laboral, lo más importante que hizo fue fijar como punto de partida que tener diabetes no significaba que una persona no podía ingresar a un establecimiento laboral. Porque desgraciadamente hasta ese momento, incluso en la actualidad, estamos teniendo el problema. En la actualidad es por otra consecuencia, que también la voy a explicar. Pero en ese momento, una persona con diabetes la asemejaban con una persona con discapacidad. Entonces, como la persona con discapacidad, por la normativa de discapacidad, significaba que al empleador le genera un costo extra, obviamente ningún empleador iba a contratar a una persona con diabetes porque iba a ser un problema en el establecimiento. Por suerte, se peleó, y a partir del año 2003 sale una nueva ley que justamente lo que considera es que echar a una persona por tener diabetes es un acto totalmente discriminatorio. O sea, ya no es un tema, te echo por tener diabetes, te discrimino por tener diabetes. O sea, le dio la gravedad que hasta el año 2003 era simplemente no será causal de impedimento. Pero claro, luego se refuerza con esto. Nuestra ley tiene 3 artículos muy importantes, ¿no? Que son los artículos iniciales, porque para muchos que conocen la ley, mucho hablamos de la ley 26914, que fue la que reformó la ley 23753. Sin embargo, todo lo que era materia laboral había existido ya con la ley 23753. Es decir, la ley tiene 3 artículos, que son el artículo 2, el 3 y el cuarto, que hablan de lo que es el tema laboral. El artículo 2, como acabo de decir recién, fue el que estipuló y dijo, no puede haber impedimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público como privado, porque también fue pionera la ley en eso, lo aclaró, dijo, no es que la administración pública tiene que garantizar y la privada no. Porque muchas veces cuando había una ley o algo, siempre apuntaba a la parte pública. Y para los que estamos acá en red sabemos muy bien que no somos el 100% administración pública, que sería, pues, un 90% es sistema privado, y es el que más discrimina. Todo el que labura en la administración pública sabe que la diabetes no es un obstáculo, nunca lo fue ni lo va a ser, y al contrario, hay muchos mecanismos para divulgar la enfermedad y para tomar prevenciones también. El sistema privado, que en eso debería ser más eficiente por tener más alcances y tener más capacitaciones y todo, desgraciadamente hace esta discriminación. ¿Por qué hablo de la antigüedad de la ley y por qué me quiero enfatizar en eso? Porque fíjense que el fallo que dio trascendencia a esta ley
fue un fallo que ocurrió nada más ni nada menos que en el año 2000. O sea, estamos hablando hace 25 años atrás, hubo una persona que le dijo al sistema, basta. Y fue nada más ni nada menos que la señorita Josefina Ofelia Sendoya. Josefina Ofelia Sendoya había hecho un preocupacional, como todos conocemos, para ingresar a la empresa Travel Club. Muchos habrán oído de Travel Club, más los que somos más de 40, que son menos de 30, no la van a conocer. Pero bueno, esa empresa en aquel momento contrataba, porque bueno, era como decir un McDonald's, como decir un Burger King, como decir hoy Al Mundo, Despegar, de ese estilo de empresa, era un CEO multinacional. Cuando esta persona, Josefina, va a hacerse el preocupacional, obviamente ella sabía que tenía diabetes y obviamente por el miedo a que no la tomen, no declara, pero ¿qué pasa? No había ninguna declaración jurada. Y además, justamente, no existe una declaración jurada por tener diabetes para el ámbito laboral, porque justamente la ley de diabetes dice no es un impedimento. Entonces, bajo ningún concepto yo estoy obligado a declarar voluntariamente, obligatoriamente mi enfermedad. Obviamente, cuando hace el preocupacional, obviamente se detecta, seguramente habrá sido eso el fallo, no lo dice, pero seguramente habrá salido una glucemia un poco alta y obviamente ahí hacen el foco de atención en la persona. Y obviamente ocurre algo que no muchas veces ocurre, que un colega, el de Travel Club, o sea, para que vean cuando la gente dice no nos metamos con los abogados de los multinacionales porque son muy poderosos, porque justamente este abogado, como no la contratan y le dicen que no va a ser contratada, obviamente Josefina dice, ¿por qué no voy a ser contratada? Porque tenés diabetes, le dice. Y no tomamos gente con diabetes. Obviamente, la señora Josefina llegó, siguió y dijo, dámelo por escrito. Y se fue por escrito. Llegó una carta documento donde decía que por su condición de paciente con diabetes no se la iba a contratar a la empresa. Obviamente esto fue a la justicia y terminó con una sentencia de cámara, donde la sentencia de cámara dijo claramente que si bien ella había omitido, no había declarado tener diabetes, no la responsabilizaba y no se consideraba una causa para no ser contratada por tener diabetes. Es un poco redundante, lo explico más práctico. Es decir, que ella no haya dicho que tenía la enfermedad no le daba ningún fundamento al empleador a decirle no, este contrato. Y si no lo hubiera hecho y lo hubiera declarado, tampoco hubiera cambiado decirle que no la contrataba. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajo que iba a hacer esta persona, que seguramente hubiera sido de telemarketer, seguramente, de atención telefónica, de call center, porque ahora es call center, antes era telemarketer, perdón. Cuando uno es un poco grande ya mezcla las palabras. Bueno, un call center, es decir, no le iba a afectar en nada la diabetes. También ahora me voy a meter un poco en lo que es el tema laboral. Y bueno, y obviamente la justicia falló y en contra de esta empresa por $30.000. O sea, fue bien áspero el juez, no fue un juez, y puedo decir $30.000 porque va a decir dónde sacó el valor el abogado en esta época, porque eran 30.000 pesos y fue condenada en el año 2000, donde existía la ley de convertibilidad que un peso era un dólar. Así que le tuvieron que pagar $30.000 por no contratarla. Obviamente, excelente antecedente jurídico, porque fíjense, la ley entró en vigencia en el 98 y el fallo lo tenemos en el año 2000, o sea, recién salida la ley hubo alguien que se animó a enfrentarse al sistema. Por eso es un fallo ejemplar, porque gracias a ese fallo empezó toda la cadena de juicios y todo lo que es pelear por los derechos de un paciente con diabetes. ¿Por qué? Pues como decía antes, porque el artículo 2 dice que no es un impedimento y porque ese mismo artículo 2 se vinculó a la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo adoptó el artículo en uno de los ítems, lo cual no solo es en materia de ley de diabetes, en materia de ley de contrato de trabajo y en materia de ley antidiscriminación. O sea, tenemos 3 leyes que dicen que no somos personas discriminadas por tener diabetes. Por eso digo, no somos pioneros, tenemos un cohete a la luna.
digamos, nosotros en avanzado en comparación con otros países del mundo donde ni siquiera tiene una ley para acceder a una tira reactiva. Nosotros ya tenemos hasta una ley con tema laboral. Pero va más allá esta ley, no va solo en el tema de la discriminación. La ley también dice que hay un fundamento que es el Ministerio de Salud, el cual puede constituir una junta médica. Porque, ¿qué pasa? Vamos a tener casos en la ley, por supuesto. Pacientes con diabetes, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo en transporte en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que en aquel momento ya no lo hace ahora, lo cual hemos hecho un gran avance, se los cuento también, daba lo que era la licencia nacional habilitante para quienes conducen camiones o colectivos, se les llamaba la licencia de Moyano, porque en aquel momento la entregaba el sindicato de camioneros. Bueno, esa licencia era una licencia especial. Desgraciadamente, el ente de control de transporte había sacado una normativa un año después de salir la ley de diabetes, o sea, tic, abrió el paraguas, sabiendo que había una ley que trataba como discriminatorio, y estipularon que conforme a la Junta Médica de la CNRT, la persona con diabetes no era apta, si usaba insulina, para conducir un camión, un colectivo de larga distancia o un tren. Obviamente, como la licencia la entregaba la Comisión Nacional Regular de Transporte, obviamente ninguna licencia municipal, ninguna licencia provincial podía ir por encima de esta, lo cual que generó que obviamente mucha gente no pudiera sacar el registro. Obviamente eso generó un impedimento laboral. Desgraciadamente, a lo largo de los años, esto no logramos. Yo hablo, ¿por qué digo no logramos? Porque yo trabajando en el organismo hace 20 años, estoy hace 20 años peleándome en el organismo para que nos reciba alguien de la parte de psicofísico y explicarle por qué una persona con diabetes es menos peligrosa manejando un colectivo que una persona, por ejemplo, con hipertensión arterial. Pero bueno, no hemos logrado eso. Sí que hemos logrado, que hemos concientizado a los registros de transporte municipales, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, muchos municipios, provincias, Santa Fe, por ejemplo, provincia de Santa Fe, cuando una persona con diabetes saca el registro, directamente dice observaciones persona con diabetes, tipo 1, tipo 2. O sea, en el registro figura que la persona tiene diabetes, pero no le bloquean, no le impiden acceder al registro. ¿Y por qué digo que sí logramos un avance, pese a que yo no logré peleándolo adentro del organismo? Que salió un decreto que eliminó la licencia de Moyano. A partir de ahora esa licencia no está más vigente y solamente se podrá entrar en vigencia para conducir un transporte de camiones o de colectivos la licencia municipal para profesionales. Es decir, se abre el juego a que cada municipio decida si la da o no la da. Lo cual, ¿qué tenemos de positivo? Que si los municipios la están dando la licencia de conducir a una persona con diabetes, seguramente hará estudios más intensificados, pero no le va a decir que no para manejar un camión. En este caso que hablo específico es donde la ley dice el ministerio puede disponer que se hagan juntas médicas para evaluar si esta persona está apta o no para conducir, por ejemplo, un camión. Desgraciadamente, como vuelvo a decir, el caso de esto no pasó, pero bueno, logramos este caso. Pero, ¿para qué sirven estas juntas médicas que dice la ley? Porque también nos pasa que va una persona, tiene diabetes, y por ejemplo, vamos a ir a la inversa, y utiliza su diabetes para no trabajar bien o para trabajar mal. Porque a mí no me gusta ser abogado del diablo, pero esto lo tengo que ser porque muchas veces pasó que gente en legales escribió que no iba a trabajar porque había tenido una hipoglucemia a la mañana, que le parecía totalmente discriminatorio que le pusiera un apercibimiento por no concurrir al trabajo. Los que estamos acá, la mayoría tenemos diabetes, sabemos muy bien que una hipoglucemia, siempre y cuando no sea una hipoglucemia con una internación o que no haya que colocar un glucagón, estamos hablando de una hiperhipoglucemia, sabemos que la podemos tratar y a lo sumo en una hora estamos en condiciones para ir a trabajar. Lo podíamos decir, bueno, tendremos que compensar o tendremos que buscar la forma que se justifique esa hora que nos fuimos. Pero es decir, no es un justificativo para no ir. Esto lo hizo una persona conocida de mi parte, que todo el tiempo no iba a trabajar, trabajaba en Metrogas y todo el tiempo metía la excusa de una hipoglucemia para no ir a trabajar. ¿Saben qué pasó? Metrogas convocó una junta médica y Metrogas le dijo, señor, usted
si dice que tiene tantas hipoglucemias, que la Junta Médica vea en qué situación está su diabetes, porque si usted no está en condiciones de venir a trabajar por la cantidad de hipoglucemia, mientras no esté su tratamiento controlado, va a tener que ser desafectado de Metrogas. O sea, fíjense como la misma ley, si se utiliza para una, como se llama, una mala fe por parte de una persona con diabetes, el empleador también la puede usar en contra nuestra. Eso va un poco acompañado cuando yo doy las charlas del tema de los medicamentos, que digo, miren que la ley tiene derechos, pero la ley también pone deberes. Bueno, esto es lo mismo. Yo no tengo la ley me protege, sí, sí. Ahora, si yo hago abuso de esa ley, ojo que esa ley se me da vuelta. Nos tenemos que, entonces, siempre digo lo mismo. Nosotros somos pacientes con diabetes, sabemos nuestras limitaciones. Y si queremos que no nos discriminen, no nos autodiscriminemos, porque eso es un gran problema que hoy estamos teniendo en la sociedad, que hay mucha autodiscriminación y eso también tenemos que erradicar nosotros como pacientes, a nuestros pares, como también las entidades de pacientes. Porque eso es un tema muy, muy común que la gente se autodiscrimina o va a una cola y dice, no, yo tengo diabetes, déjenme pasar. Y bueno, escuchame, si tenés diabetes, estás inválido. O tenés diabetes, no sé, un problema motriz. Bueno, estas juntas médicas justamente son las que determinan, en caso de que una persona con diabetes también pueda tener una incapacidad X, no sé, visión, un problema de caminar, un problema. Le doy un ejemplo. Estoy tratando de buscar alguna cosa. Por ejemplo, no sé, tuvimos una infección. Esa infección se tuvo que tratar. Tuvo un tratamiento, no sé, de 6 meses, pero yo recuperé el estado mío motriz y no tengo ningún problema. Bueno, esa junta médica es la que va justamente a decirle al empleador, mire, no lo tiene que echar, no lo tiene que invalidar con discapacidad, porque esta persona tuvo un accidente de trabajo. O sea, eso es lo que genera la ley de diabetes, que cuando hay un problema, una incapacidad que sea transitoria, no se cometa el error de incapacitar a un paciente con diabetes, porque eso es muy común también. Ese es otro problema que tenemos, que la misma ley también lo ha aclarado, pero hemos tenido que salir más de una vez desde la Federación, como la Sociedad Argentina de Diabetes y otras entidades, a decir que la diabetes no es una discapacidad. Y la ley es clarísima, no tiene ningún error ahí, la ley es muy clara. Es más, el tercer artículo de la ley dice justamente que también esas juntas médicas que se van a disponer en caso de ser necesaria, es para determinar realmente si la persona con diabetes tiene una discapacidad para seguir trabajando o no, o si tiene una discapacidad para ingresar o no a ese trabajo. Vamos a lo mismo, una discapacidad como consecuencia de una diabetes mal controlada, una persona con diabetes que no tiene ningún problema, esa junta médica no debería existir. Pero en caso de que existiese esa junta médica, como un empleado, pero son casos yo por enfocar médica, ¿tienes algún problema con la diabetes? No, tengo el 6, tengo todo perfecto, pim, pim, digo, llame. Al contrario, deja que agarre la junta médica, deja que la junta médica vea que no todos los pacientes con diabetes pueden ser un problema, como nos están a veces estigmatizando. Y justamente salió perfecto, la persona empezó a trabajar, estaba contenta, contenta. Ahí veo un comentario del tema de licencias, lo contesto rápido porque es un tema rápido. El tema que sí, hoy tenemos el problema que no nos entrega la licencia por más de 3 o 4 años. Es decir, les digo algo con una mano en el corazón. A una persona mayor de 40 años, me incluyo yo con 40, casi 46, hay que tienen por 5 años en el municipio de Pilar. No deberían haberme la dado. ¿Pero por qué? Porque una persona, después de los 40 años, no es que uno no quiera envejecer, empezamos a tener un problema con los ojitos, no por la diabetes, por la vejez. O sea, siempre digo lo mismo, yo me saco los lentes, ahora no veo a nadie. O sea, veo todo borroso, pero por ejemplo, veo la ventana de mi casa y veo perfectamente los rosales del jardín. Ahora, de cerca lo veo. Entonces, no es la diabetes, es simplemente que estoy cumpliendo años y que necesito anteojos. Bueno, eso en un registro de conducir, imagínense una persona que ya, como yo, haga un registro y por 5 años no te tomamos un examen de vista. Obviamente, es un tema la vista, obviamente. Entonces, a ver, siempre digo lo mismo. El tema de licencia, como decía, en un momento la prohibieron la licencia. Tengo acá, estamos con Judith, que lo sabe, en el año 2010, gracias a una mala información periodística,
Lo cuento brevemente y termino con el tema este y vamos a las preguntas. La esposa del entonces jefe de gabinete, que era Jorge Capitanich, del Chaco, tuvo un problema de pareja con Capitanich, porque parece que Capitanich era un tipo que le gustaba mucho las fiestas, y lo enganchó en una fiesta. Obviamente, vieron que o sea, el Chaco es una ciudad, Resistencia, pero opera como un pueblo, que se conocen todo, obviamente. La mujer tuvo una crisis nerviosa y agarró el auto y lo chocó contra un puesto de diario que lo desintegró. Obviamente cayeron todos los medios periodísticos. Es verdad que usted tuvo un conflicto con Capitanich, con lo que yo. Y la mujer, médica, y era la ministra de Salud de la provincia del Chaco, o sea, un referente político, contestó: no, no pasó nada. Tengo diabetes, soy diabética, me agarró una hipoglucemia y por eso choqué. Bueno, se imaginan que eso salió por todos lados. Y siempre hay alguien que en vez de mirar llamémosle, el bolonqui de Capitanich y la mujer, si le metía los cuernos o no, si estaba de joda o no, hubo uno que dijo: mirá, tiene diabetes, mirá qué peligro, hizo pomada un puesto, es un peligro, no, no hay que darla. Y en aquel entonces el jefe de gobierno era Mauricio Macri, sacó un decreto en la capital federal y dijo: no se le entrega una licencia a un diabético con insulina. No apto. Lo recuerdo el decreto como si lo viese hoy, y lo descubrimos por una compañera nuestra, que hoy es médica, y está en un CESAC trabajando en la ciudad, que es brillante esa piba, y esa piba fue la que revolvió el avispero ella, porque se fue a pelear por el registro, y la respuesta del médico fue: ¿sabes qué pasa? Si vos no desayunás, nena, se dice que le contestó: si vos no desayunás, nena, tenés una hipoglucemia y matás a uno, a dos o a tres. Así le contestó el contestador del gobierno de la ciudad. Y logramos, porque lo más gracioso era que mientras nosotros no podíamos manejar, una persona con epilepsia o una persona con problemas cardíacos se podía evaluar si se le daba o no el registro. O sea, que tenía menos peligro una persona con epilepsia que un diabético. ¿Pero por qué? Porque nos encasilló, desgraciadamente, un hecho público que tomó, que los medios, por eso siempre digo, con los medios tenemos que tener cuidado siempre, porque los medios hacen política, perdón, hacen prensa, como los políticos, los medios a veces, pero hacen prensa. ¿Y qué vende? Y vende una enfermedad como la diabetes, y la pueden usar para el bien o para el mal. En vez de informar y calmar a la sociedad, cada vez que tenemos el Día Mundial de la Diabetes, van a ver que más de un diario dice: la diabetes es la causa de muerte en el mundo, pionera, muerte. O sea, en vez de decir una diabetes con un buen control, se puede hacer una vida plena. Desgraciadamente, esos son los medios. Por eso pasó esto. Por suerte, se convocó, el gobierno de la ciudad no se cerró, se abrió a las entidades de pacientes y se convocó a la federación en conjunto con la Sociedad Argentina de Diabetes, y se negoció, porque hubo que negociar porque ellos no querían nada, que se dé el registro, pero por un tiempo limitado. Y les digo que era un año al principio, ahora vamos por 3. O sea, vamos de a poquito, vamos evolucionando. Pero bueno, pensemos, fíjense todo lo que pasó por un malentendido. Y lo mismo pasa con el ámbito laboral, chicos. ¿Por qué? Y ahí cierro el capítulo laboral, que ya con eso estaríamos terminando. Cuando fue desgraciadamente la pandemia por el COVID, desgraciadamente un decreto muy desafortunado del expresidente fue tratarnos unas personas de serio peligro. Nosotros éramos más peligrosos que cualquiera, éramos un arma de doble filo. ¿Y saben qué dije yo cuando pasó eso? Esto es un estigma. Nos acaba de clavar el presidente de la nación, nos clavó un estigma en el medio de así, en la sien, así. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué empresa va a contratar a una persona con diabetes sabiendo que si viene un problema de COVID, le tienen que pagar el sueldo al 100% en la casa, no lo pueden echar, nada? Mientras dure la pandemia, el tipo en su casa y le pagamos. Nos salvó un poco que nos encerraron todo el tiempo que nos encerraron, porque fue a todos. Pero saben que si eso no hubiera pasado, lo hubiéramos pasado mucho peor, porque eso generó que mucha gente decía: ¿para qué voy a contratar a un diabético si lo voy a tener que mantener durante 2 años en su casa y le voy a tener que pagar el sueldo íntegro? ¿Y a mí qué me sirve? Entonces empezó otra vez, volvimos a retroceder por un error digamos, de un presidente con un ministerio de salud, con un ministro. Fíjense a veces las situaciones. Por suerte, como Argentina y el mundo tiene un problema de, como digo yo,
no quiero decir la enfermedad porque no me gusta decir la enfermedad esta que la gente se olvida las cosas por un tema personal, pero parecería amnesia, vamos a decir. El argentino tiene, como mucha gente en el mundo, amnesia y por suerte ya se olvidaron del COVID, ya se olvidaron de esto con la diabetes en muchos lados y estamos volviendo a arrancar. Lo que es importante saber que también esta ley también nos sirve para un caso así, porque fíjense, y cuando fue el caso del COVID, no querían que vayan los chicos a las escuelas. Y justamente gracias a intervenciones de sociedades científicas como de la Federación en el área de pediatría, se pudo demostrar lo contrario. Eso es una junta médica. Eso es lo que dice la ley de la junta médica. La junta médica no es siempre 80 médicos reunidos en el Congreso de la Nación y que empiezan a pelearse o a levantar la mano. La junta médica pueden ser 3 médicos, puede ser un servicio de nutrición del hospital, puede ser un consultorio de un médico, puede ser un municipio. Se le dice junta porque supuestamente quien lo va a ocupar es gente con el conocimiento. En una junta médica puede estar un psicólogo, hoy es muy común que haya psicólogos también vinculados con tema de diabetes. Puede haber un asistente social en esa junta médica, porque es parte, digamos, de un sistema de salud. Entonces, eso es lo importante que tenemos con esta ley, que nos protege. Primero, que no nos discriminen. Segundo, que no nos puedan echar. Tercero, que no nos obliguen a firmar una declaración jurada por tener diabetes, porque en ningún lado dice que es obligatorio. ¿Por qué lo digo? Porque sí es obligatorio ahora cuando quiero ingresar a una prepaga. En una prepaga hoy sí por ley estoy obligado a declarar la diabetes y si no la declaro y se entera me pueden echar de la prepaga. Pero en el caso laboral, no. En el caso laboral, yo ingreso, voy al preocupacional, me detecta, no estoy obligado a decir que tengo diabetes. Lo quiero decir, lo digo. Tampoco es que no lo tengo que decir. Eso siempre cuando alguien pregunta, digo, mira, eso queda a criterio de cada uno y cada uno sabe el lugar que hay. Yo conozco gente que fue, la declaró de entrada y no tuvo ningún problema. Y hubo otra gente que no la declaró, entró, después la declaró y tampoco tuvo problema. Y también hubo los dos casos, igual que no entraron. Entonces, es decir, cuando me dicen, ¿qué hago si no me quieren tomar? Y yo digo, bueno, si no te quieren tomar, hay que hacer el trabajo, eh, tenemos que tomar el trabajo de hacer lo que hizo esta chica, lo que hizo esta chica Josefina. Porque yo siempre digo algo, es como digo yo, es una heroína, porque fue la única, se tomó el trabajo de hacer un despiole a pesar de que no la habían contratado, porque es verdad que también nos pasa, bueno, ya está, no me contrató, déjalo, busco otro trabajo. Es como que uno no lo quiere hacer, pero bueno, está siempre alguno medio con ganas de medio enroscado como yo, que dice, no, para, ¿por qué se la voy a dejar? Esto no tiene que volver a pasar. Esto hay que hacerlo para que no pase. Y eso es lo que hizo esta persona. Son nosotros. Si yo hago este despiole, dentro de unos años va a haber alguien que va a tener mi antecedente. De hecho, este payaso que les habla hoy está hablando de esto. Miren lo que generó. Pero bueno, eso es muy importante para que lo sepan ustedes en lo que es la ley de diabetes en cuanto al entorno laboral. Que a mi modo personal, como les decía al principio, estamos readelantados. Yo si me preguntan hoy, ¿hay que hacer algo en esta ley? Yo digo nada, para mí nada, porque está todo. En todo caso, lo que tenemos que mejorar de esta ley es el sistema de aplicación. Es decir, tendríamos que quizás evaluar cómo es una junta médica, tendríamos que evaluar cómo constituir una junta médica, en qué tiempo constituir, porque también es verdad que a veces puede ser burocrática. Pero es decir, si me hablan de la ley, yo le digo, la ley está divina. Lo que tenemos, de hecho, fíjense que cuando se reforma en 2013 la ley, nadie pidió que se toque el tema laboral. Y les puedo asegurar que quienes estuvieron atrás de esa ley era persona que tenía conocimiento en diabetes porque tenía diabetes, la profesional. O sea que si esta profesional que había estado en la ley anterior no lo hizo en esta ley, es porque sabía que no había que tocarlo ese punto, que estaba bien. Entonces, por eso es muy importante entender que a diferencia de otras patologías, porque yo ahí me meto un conetec, saben que cuando he hablado con otras entidades de pacientes, saben que somos la única entidad, la federación como otras entidades de pacientes, que estamos peleando siempre que se actualice la ley de diabetes. Les doy un ejemplo, el ejemplo que más me quedó acá y me quedé bloqueado es que, por ejemplo, todas las entidades de oncológicos, la ALSEC, la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer, no movió un papel para pedir al Ministerio que actualice el programa médico obligatorio de la ley de oncológicos que no se toca desde 1989. Fíjense, casi 40 años, 35, 36 años
que los oncológicos no tienen una actualización del programa de diabetes. Nosotros tenemos, ahora logramos en 2 años que se mire el programa de diabetes. Entonces, por eso digo que somos muy pioneros en lo que tenemos, y por eso esto lo defiendo y me pongo en eso en la camiseta. ¿Hay cosas para mejorar? Miles. A lo laboral para mejorar, sí, porque mientras yo hoy estoy hablando con ustedes de este punto, en Gran Bretaña, en Londres, están armando un instructivo de cómo atender y cómo tratar al paciente con diabetes en el ámbito laboral. O sea, ¿se entiende? Están hablando de decir que el paciente con diabetes tenga 5 minutos en su horario laboral todos los días para ocuparse de su tratamiento, que el paciente, si tiene un turno con el médico, sea considerado en el ámbito, que no sea una exclusión, que no puede ir a hacerse un estudio porque tiene que ir a trabajar. O sea, que el empleador tome las medidas para que el paciente con diabetes esté controlado, o sea, que el empleador o sea, como que lo cuide. O sea, mientras estamos hablando, ¿no? En Inglaterra están con ese pensamiento, acá todavía estamos con todo el ámbito laboral. Pero también, como comenté, haciendo de pasillo que dije, si acá llegamos a poner una ley que diga eso, mañana no va nadie más a trabajar con diabetes. No va más nadie. Se quedan todos en la casa, dicen, no, yo tengo derecho a tener 10 días, 20. Todavía nosotros mismos nos tenemos que concientizar, las personas con diabetes nos tenemos que concientizar en que nosotros, no solo decir la diabetes no me limita, sino que lo tenemos que aplicar también. Así que bueno, con eso cierro esta exposición y bueno, abrimos a los demás Bien, a que... muchas gracias, Cris. Nosotros nos podríamos quedar un rato escuchándote y conociéndote, vos podés quedarte muchos ratos hablando sobre el tema. Hay Las unas preguntas nochamos. de Hay unas preguntas, estuve siguiendo en el chat unas preguntas de Lucas respecto de la licencia de conducir. Yo lo que te propongo, Lucas, ¿nos estamos acoplando? Ahora que silencio. Bueno, ahí está, gracias. Hay estas preguntas de Lucas que tienen que ver puntualmente con la licencia, las preguntas que hiciste. Se me ocurre que en estos, ponerte en contacto con Cristian directamente para resolver las dudas que tenés. ¿Eh? ¿Por qué de los 3 años? ¿Por qué uno si está obligado a responderlo? ¿Por qué de pronto, en qué ley preguntaste respecto de dónde dice el tiempo de vigencia que dura esa licencia? Así que en todo caso, Cris, Lucas, nos ponemos en contacto con Cris, ¿dale? Y para responder estas preguntas que tenés al respecto. Son sumamente válidas. Y ahora sí, entonces, no quería dejar pasarlas, pero sí abrimos el momento para preguntas que tengan que ver con esto de diabetes en el entorno laboral. Eh, Bien. Mm, Sí, igual Lucas, creo Levantando. que vos tenés mi teléfono, creo que en Jardino creo que Ah, te lo pasé, así que ahí me está. escribís tranquilo y yo te contesto todo lo que Correcto. quieras saber. Gracias, Cristian. Fantástico. Bien, bien, gracias. No queríamos dejar sin contestar. ¿Hay alguna pregunta que esté dando vuelta? Debemos tener montones. Ahora, ¿cómo arrancamos, no? Lo que nosotros pensamos mientras van surgiendo estas preguntas, Cris, todavía se siguen presentando casos donde la gente no la declara. En estos momentos donde de pronto la situación laboral también está muy complicada, acceder a los trabajos. ¿Sí? La verdad que exige de uno un equilibrio, una estabilidad emocional para ver cómo se presenta, si declara que tiene diabetes en el trabajo, aún sabiendo que pueden no tomarlo. Pero muchas veces se Es que no los necesita ese podés trabajo. juzgar, no los podés juzgar, porque yo siempre digo, uno se pone los zapatos. La realidad es que, como vos decís, en este momento donde hay un tema con el empleo y todo, realmente, sabiendo que puede ser un Un impedimento, obstáculo, un un obstáculo. obstáculo para el ingreso laboral, obviamente que muchas personas lo hacen y cuando me preguntan a mí, ¿lo puedo hacer? Digo, mirá, la ley no te obliga a declararlo. Yo tampoco podría decir a todo el mundo, mira, no lo digas y después decirlo porque no queda bien. Pero la realidad es que tampoco la ley los obliga. Lo que pasa es que vamos a lo mismo. Lo que nos falta es concientización
pero no solo a la gente con diabetes. El juego tendríamos que ir, o sea, por ejemplo, todo esto es una ocupación del Ministerio de Salud que no lo hace. El Ministerio de Salud, por ejemplo, tendría que agarrar y obligar a todos los ámbitos laborales, que por ejemplo, te doy un ejemplo, así como está, vieron que en las escuelas está el famoso día que los docentes no van a trabajar porque se tienen que capacitar por la educación, bla, bla, bla. Bueno, yo lo digo así un poco irónico porque siempre digo, bueno, estaría bárbaro que esos docentes también se capaciten en diabetes, se capaciten en una persona con epilepsia, porque también una persona con epilepsia puede tener un ataque y el maestro no sabe qué hacer. Entonces, eso cerraría un poco este problema, porque si en el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con el Ministerio de Salud dictaran, hoy con estas redes, con esto de hacer lo que estamos haciendo ahora, lo pudiéramos hacer a nivel institucional, el ministerio o algo con otro ministerio, sería bárbaro, porque romperíamos muchos estigmas. Porque es verdad que todo esto que pasa, pasa por una sola causa, ignorancia. Pasa por capricho, pasa por ignorancia. Y la ignorancia genera algo que es peor, el miedo. Y los que vieron Star Wars sabían que el maestro Yoda decía que el miedo era el principal paso al lado oscuro. O sea, siempre acuérdense cómo yo, Darth Vader. Fue así. Bueno, parece toda Tal una cual. ficción lo que cuento, pero es una realidad. El miedo genera muchas veces a tomar acciones, pero es por falta de conocimiento. Si tuvieran conocimiento, no tendríamos ni que Perdón que discutir. interrumpa. Sí, Hola, buenas. ¿Qué tal? Soy Rocío de Venado Tuerto, mamá de Juan Ignacio. te escucho, Bueno, lo Rocío. que más que nada estaba justo escuchando y bueno, yo lo que siempre hago hincapié es la educación primeramente en las escuelas. Yo cuando arrancamos con el debut de Juani, no fue educar o enseñar a lo más adulto porque era un caos. Viste cómo está ese perjuicio y bueno, entonces me dediqué a enfocarme en Juani y en sus amigos. Y la verdad que los chicos aprenden, pero rapidísimo. Y bueno, de a poquitos vamos metiendo mucha información en el colegio, que yo creo que es clave. Como vos bien dijiste, en estas plenarias que se hacen, que para mí están al cohete, perdón con la expresión, pero estaría buenísimo que siempre una vez al mes se hable de esta condición y de todas las otras que conlleva, ¿no? Porque hay un montón de, lamentablemente, de condiciones dentro del colegio, dentro del aula. Y bueno, y la verdad que vamos de a poco informando a todos los docentes, yo como mamá, porque también esto día a día voy aprendiendo, así que me parece que es clave es enfocarnos en los niños, en los adolescentes, porque ellos lo aprenden rápido, lo absorben rápido y lo llevan a la casa. Rocío, es interesante, la Federación llevaba adelante un plan de información, porque yo hago una distinción entre información y educación. Y se convocaba a docentes de distintos puntos del país donde virtualmente podíamos llegar, si la virtualidad quedó, vamos a utilizarla como herramienta. Y hay dudas que tiene tanto un profesor de Jujuy como uno de Tierra del Fuego. Hay un programa puntualmente porque si te puede interesar, con esto también redondeo y cualquier cosa quedo a disposición. Hay Sí, un programa que lleva adelante la Sociedad Argentina de Diabetes que es el Proyecto Kids. Se llama acá en Argentina Sendas. Van a escuelas a trabajar en el tema. Entonces, se puede recurrir a eso, son presenciales, depende de la provincia, depende del lugar, podemos contar o no con ellos. Pero estar atentos a que en el año 26 vamos a retomar nosotros este proyecto de capacitación en escuelas. Nos llegan montones de situaciones. Así que por ese lado, Rocío, gracias por la observación. Sabemos que esta es una necesidad. Fíjense ustedes, ¿no? Que hay tantos lugares donde tenemos que poner el foco. Son tantos aspectos en los que tenemos que poner el foco, que por un lado estamos hablando del entorno laboral y también surge en las escuelas y también surge en una licencia de conducir. O sea, todo. necesitamos trabajar fuertemente en lo que es comunicación. Entonces, en eso también es un compromiso desde Federación Argentina ver cómo vamos completando. Igual no podemos estar en todos lados, eso desde ya. Retomo la conversación, retomo el tema con Cristian. Hay una pregunta y Hay después una María. pregunta, sí, María, que es de gracias.
Otra que tiene la mano levantada y en el chat hay una. No sé la que Hay viste como una, para... voy por la del chat primero, que es rápida, y vamos a la de la mano Bueno, levantada. bueno, Alejandra Roldán, que pregunta, me tengo que reinsertar laboralmente. Antes no era sí, sí. diabética. Entonces, ¿qué Sí. hago si observo que me están discriminando por el ingreso? Por otro lado, ¿declaro en el preocupacional o no? Bueno, primero empiezo por la segunda pregunta. Voy a decir lo mismo, no estás obligada a declarar la diabetes en el preocupacional porque no es obligatorio, la ley no te obliga a declarar. Ahora, eso es algo, como decía la Karina Olga, lo dejo a tu criterio, pero la realidad es que no estás obligada, podés no declararlo. Ahora, siempre uno dice lo mismo, vos mismo, uno tiene que tantear el lugar donde está realmente, porque si vos ves que hay gente, no sé, por decirte, podés averiguar y ves que hay gente con otras patologías y todo, no va a ser un problema que lo declares. O sea, y también es una forma también como de no ir al choque de entrada. Ahora bien, supongamos, ahora voy por la otra pregunta que decís. ¿Qué hago si observo que me están discriminando? Obviamente hay mecanismos para denunciar, porque muchas veces la gente decía, bueno, voy y lo denuncio al INADI, pero el INADI no está. En este caso no es el INADI, en este caso, por ejemplo, el primer denuncia es el Ministerio de Trabajo. O para empezar, el Ministerio de Trabajo tiene un sector donde se hacen denuncias por maltrato laboral. La violencia, porque la discriminación también es una forma de ser una violencia laboral. No es que quiera ser extremista, pero es decir, si a mí me están negando el ingreso a un trabajo, me están discriminando, también me están maltratando de alguna forma. Entonces, un lugar clave para hacer la primera denuncia es ir al Ministerio de Trabajo. Segundo, obviamente, hay que avanzar con una parte legal, que digamos, si yo quiero avanzar, porque a veces le digo a todo el mundo, a ver, ir a la parte legal, por este caso que plantea acá Alejandra, no significa que tenga que ir a un juicio de 10 años y fundir la empresa. Bien, claro que no está en el tema laboral, les cuento lo siguiente. Previo a un juicio laboral tenemos las audiencias conciliatorias. O sea, esto puede tranquilamente la persona hacer una denuncia, pedir una audiencia conciliatoria, pedir una conciliación y conciliar y arreglar que la contraten. Porque ahí, cuando se puso áspera la cosa y todo, el empleador recalculó, dijo, para, bueno, me parece que nos fuimos de mambo, vamos a contratarla y listo. Y necesariamente no tendría por qué quedar mal las cosas. Vuelvo a decir lo mismo, y me meto, y voy a tomar como ejemplo lo que habló antes la otra consultante que hablaba del tema de las escuelas. Nosotros tuvimos miles de casos de escuelas que no querían recibir a una persona con diabetes. Y después cuando se habló con la escuela, se amplió el tema y todo, la escuela cambió totalmente de concepto. Es decir, vuelvo a lo mismo, porque a veces por temor o por ignorancia o por desconocimiento no se quiere contratar. El tema del laboral en eso, tema escuelas, tema laboral, en eso es idéntico, gente. No cambia en nada. Se toma la misma perspectiva. Tiene diabetes que no vaya a la escuela. Tiene diabetes que no entra a trabajar. Y es exactamente la misma visión que tiene un docente como la tiene un mecánico, no sé, el dueño de Carrefour, el dueño. Bueno, no, Carrefour lo defiendo porque conozco varias personas con diabetes que trabajan en Carrefour y justamente Carrefour, pese a que los tiene esclavizados como los sueldos y todo, en tema de diabetes no los maltrata y no los restringe al acceso, los deja entrar. Porque esta persona que trabaja en Carrefour, cuando ingresó a Carrefour, tenía diabetes y lo primero que hizo fue declararle la preocupación que tenía diabetes. Así que en eso tengo que, hasta ahora por lo menos, Eh, pero esto puede cambiar. Bueno, eh, eh, me- voy a otra me- pregunta. María García, o bueno, Gracia, no sé cómo es. después te Ahí. hago otra. Dale. María, estás muteada, María, desmuteate. Ay, perdón. Ahí está. Algo que me interpreta o que me genera una cuestión es el tema de educación. Yo soy nutricionista, enfermera y trabajo en una escuela de enfermería y nosotros salimos con los alumnos y tenemos ganas y deberíamos participar más en lugares como es la escuela y llevarlos también a otros profesionales para hacer educación, ¿sí? Y sé que dentro de la ley, Cristian, está la parte de educación y cada vez que nosotros hacemos la campaña de diabetes, en los 14 de noviembre nos encontramos más gente que esta parte todavía no está dentro de las prestaciones que le debería brindar las obras sociales, el Estado. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos muchas ganas y creo que yo cuando los alumnos los llevo al campo de territorio a hacer educación,
Digamos, hay un montón de otras áreas que podíamos trabajar en esto, que bueno, que es fundamental, ¿cierto? ¿Qué se Yo puede creo hacer? que esto, sí, pero yo creo que esto es muy simple. Yo creo que esto es como cuando empezamos a hacer el famoso granito de arena. Esto es un tema de un granito de arena. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo estoy ahora en Delviso, partido de Pilar. Hoy nos enteramos con Judith, ayer nos enteramos, por ejemplo, que el municipio de Pilar hizo un acto en la plaza principal de la municipalidad, en Pilar Centro, de automonitoreo, vacunación y control oftalmológico en diabetes. Lo hizo el municipio. ¿Qué vamos a hacer ahora, obviamente? Ir a la intendencia a presentar una nota y pedir una reunión con el intendente. ¿Por qué cuento esto? Eso es una acción. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahí? Queremos entrar a una reunión con el intendente a ver qué acciones puede encarar la federación con la municipalidad de Pilar, porque, por ejemplo, en Pilar no hay asociación de pacientes con diabetes. Y Pilar es un partido hoy que tiene más de 50.000 habitantes. O sea, tenemos 50.000 habitantes, tenemos 5.000 con diabetes seguro. O sea, si hablamos del 10% de la población. Entonces, hay 5.000 personas acá que no saben si tienen acceso a un programa, si tienen, no lo saben. Bueno, es el tema de un granito de arena. Vos me decís, ¿cómo puedo hacer? Y bueno, en el lugar donde estás vos, yo te digo, anda al municipio, porque el tema de, por ejemplo, para llegar a una escuela o algo, también tiene que interceder los ministerios, otras entidades. No somos solo nosotros, las personas con diabetes. Si a mí no me abre el juego el Ministerio de Educación, obviamente no puedo entrar. Lo que hacía, lo que contaba Judith antes, es un poco algo que se está haciendo un laburo de hormiga. Obviamente, desde cada lugar chiquito está bueno, Gracias, Aldo. digamos, está bueno empezar a interactuar con el más cercano que tengamos para ir dando pequeños pasos. También un poco lo que vos decías, dar un poco de cierra esto. Sí, es verdad, hay veces que vos querés hacer algo y no sabés cómo hacerlo, porque es como que te sentís que estás en un mundo muy pequeño, y es verdad que todavía falta información, pero bueno, lo que es muy importante es lo que un poco le decía recién a, ay, no, María no me acuerdo de la otra persona que había preguntado, bueno, del tema de Alejandra. la Alejandra, como decía Alejandra, que mucho también tiene que ver, que me parece que lo que ahora hay que empezar un poco a activar, aprovechando el mensaje de la IDF, empezar ahí, pelear, el área laboral, empezar a meternos ahí. Porque la realidad es que cuando hacemos un poquitito de ruido, las cosas se empiezan a mover. Entonces, es decir, quizás después de este 14 de noviembre y quizás con esta bajada de línea en la IDF, quizás empecemos a tener un cambio para adelante en lo que es el ámbito laboral. Yo, por ejemplo, me enojé este año con mi organismo porque todos los años, el 14 de noviembre, me daban charlas sobre diabetes a nivel virtual y era obligatoria. Este año no la hicieron. Se imaginan que el lunes me voy a hablar con el médico laboral y me va a escuchar las mil y una cuando yo vaya. Más que sabe que me voy a enojar. Así que ya sabe que voy a ir enojado el lunes. Pero bueno, como hoy me tocó home office en la oficina, no me pude ir a pelear hoy. Si no me iba, me peleaba hoy, pero bueno, me pelearé el lunes. Pero es decir, eso también, es decir, todo lo que veo es que tenemos un montón de herramientas y yo lo que veo que a diferencia de hace 20 años atrás, hoy tenemos la suerte, como pasó con esto de la solicitada que salió por las redes, de que hay más movimiento. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué resalto a Josefina Sendoya? Porque voy a decir lo mismo. No la conozco, me encantaría conocerla y le daría un premio, ¿me entienden? El Día Internacional de la Mujer le daría un premio, porque fue una persona que hace 20 años atrás, 25 años atrás, siendo mujer, cuando hace 25 años una mujer le gritaba a una bestia humana a andar a lavar los platos, o sea, siendo esa mujer que mandaban a lavar los platos, esa mujer se peleó contra un sistema y logró que hoy podamos hacer este debate y podamos decir que tenemos una ley que nos protege, cuando en aquel momento era un kamikaze. Y bueno, eso es una acción. Ella en ese momento estaba sola. Hoy tenemos un montón de mecanismos y tenemos redes que antes no teníamos. Lo Eh, importante, perdón, Cris, y quiero sí, agregar algo en función de lo que se dijo y lo que vos dijiste también. Lo importante es continuar haciendo acciones y vamos a ir encontrando el cauce, la forma, los contactos. Recuerden, si uno quiere hacerlo solo, la verdad que es mucho laburo. Uno tiene que buscar todo un entorno también que promueva, que adhiera a las acciones. Entonces es mucho más fácil.
Yo, en función de lo que se habló de las escuelas, donde informando más en las escuelas, la apertura es diferente hacia los chiquitos con diabetes. Este comentario que hiciste, Cris, ¿sabés en qué estaba pensando? Las reuniones y el trabajo que hicimos con la gente de Prefectura Naval. Prefectura Naval, corregime cualquier cosa, Cris, en Dale, dale. prefectura, el tener diabetes ya era una condición del no para los ingresantes. Si en un análisis salía la glucemia alterada, ya era un no. Hablando con las autoridades, nos convocaron para dar charlas. Hablando con las autoridades, dijeron, epa, podemos cambiar un poco la mirada. Para cambiar la mirada, por supuesto, que convocan a las autoridades de federación en lo que tiene que ver con la clínica, en lo que tiene que ver con la legal, en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con otras áreas. Esto es importante. Seguir haciendo, o sea, abriendo el camino. Nuevas miradas son nuevos caminos. Y no podemos dejar, si de pronto en un momento nos sentimos solos, no, gente. Tienen que saber que hay un montón de gente que está queriendo trabajar en el tema. ¿Por qué está queriendo trabajar en el tema? Porque es familiar o está rodeada de personas con diabetes. Este es un tema que nos está impactando a todos, nos está cadeando por todos lados. Es esto, no estamos solos, no estamos solos. De pronto está la federación a disposición, pero fíjense, de una acción que nos convocaron para dar una charla en una asamblea que hacían, surgió entonces un gran signo de interrogación. ¿Y si cambiamos la mirada? Ese es el trabajo. Yo creo que ese es un objetivo que también está dentro de nuestras proyecciones. Ir ayudando a cambiar la mirada. Y esto lo traigo a raíz del entorno laboral. Uno que quería entrar como prefecto ya no podía entrar, quedaba descalificado. Tenía un como un. Era un no. No Hay otro caso, no. Judith. La Marina, o sea, para ser un capitán de Ah, barco, sí. tuvimos un caso, por ahí algunos que está acá lo conoce, que fue Federico Oliva. Federico Oliva cuando cumplió 18 años, el padre era marino, o sea, era oficial, y él quiso entrar a la escuela de la Marina para ser capitán, y lo rechazaron por tener diabetes. Y ahí el padre, como él tenía, eso es lo importante de esto, como él tenía como nexo con, digamos, con la Marina, fue quien empezó a mechar y a empezar a imponer el tema, la diabetes, como una enfermedad que no era motivo para que ingrese laboralmente. Bueno, hoy Federico es capitán de barco. O sea, trabaja en el puerto de Rosario y está con los barcos remolcadores y está chocho de la vida porque hace lo que él quiso hacer, pero él también encontró esa obstrucción cuando quiso ingresar al marco laboral y obviamente se contactó conmigo el padre, él, tuvimos una reunión, nos reunimos con la gente de la Marina y realmente los tipos decirle que no, pensaron a un sí. O sea, no hubo que hacer un juicio, no hubo que hacer un escrache, los medios, no, a veces la cosa es más simple de lo que creemos. Porque también cuando pasa algo, yo veo mucha gente que dice, ah, me discriminaron, voy a ir a incendiarla. Pará, momento, antes de ir a incendiar, yo también tengo de incendiar muchas veces tengo ganas de incendiar la prepaga. Y esta semana ni les cuento. Pero es decir, antes tenemos otros medios, porque yo tengo que lograr que me cubran. Sí, la incendio está bien, estoy feliz, todo, me saqué la catarsis, pero incendié la obra social y mañana seguramente no tengo que ir a la tienda. Entonces, a lo que voy, tenemos que en muchas cosas entender, lo más importante en esto, no nos bloqueemos nosotros ante estos bloqueos que tenemos. Que eso es muy importante. Y acá leo a Marcela Sibila, perdón, que comenta que ya como docente de nivel inicial le habían hecho un acto, entiendo que el acto como que un drama, cuando tuvo una hipoglucemia, la mandaron a la Junta Médica Psiquiátrica y peleó hasta jubilarse. Me importaría mucho saber, Marcela, ¿cuándo ocurrió esto? ¿En qué momento cronológico ocurrió esto? Porque eso también tiene mucha importancia. No me extrañaría tampoco que hubiera ocurrido hace 6 meses, ojo, no estoy diciéndolo porque ahora cambió todo, pero quiero decir que obviamente esto que le pasó a Marcela podría volver a pasar, pero justamente hoy tenemos esa herramienta, como decía yo, hoy tenemos muchos más canales, ¿verdad?
para mechar y lograr que esto no vuelva a pasar. Porque fíjense, por una hipoglucemia fue una junta médica psiquiátrica. O sea, ¿qué tiene que ver un psiquiatra con una hipoglucemia? Bueno, yo antes decía que eso es lo que tenemos que mejorar en la junta médica, es decir, para, ¿qué profesional va a una junta médica a analizar a un paciente con diabetes? O sea, porque el paciente con diabetes no es un enfermo psiquiátrico. O sea, sí, debe haber también pacientes con diabetes con enfermedad psiquiátrica, pero también hay gente sin diabetes con enfermedad psiquiátrica. Y también hay gente que la vemos re bien y va y saca un revólver y mata a cinco y no tenía ningún problema psiquiátrico. O sea, que es como que también es un poco contradictorio que tengo que intervenir un psiquiatra para ver como si está loco un paciente o no con diabetes. ¿Tiene diabetes? No tiene esquizofrenia. Eso es lo que un poco tenemos que también nos falta pulir, si tenemos que pulir algo que no es en la ley, sino como digo yo, sino que es en la aplicación de la misma. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Yo creo que con el tiempo uno se va enganchando. No, no sé si alcanzaste a mencionar o A no, ver, no presté atención en ese momento, Cris, la cantidad de casos que nos llegan a la Nación Argentina de juzgados nos piden información acerca del empleado y el empleador, ¿sí? ¿Estás? sí, sí, sí. Oficios judiciales, sí, ¿O me tenemos, desconecté tenemos. yo? No, conexión lenta. No, estamos, ¿eh? A Eh, ver. lo de- ¿Se escucha? Sí. Yo te escucho. Ah, perfecto. ¿Asociaste el caso de la Sí, sí, cantidad de sí. carpetas que nos llegan? En la que Sí, tenemos sí, que, tenemos sobre un todo del área montón. de legales, vos dar respuesta y Gabriel A desde los, el área de como director de comité científico, tener que informar al respecto. lo cual ese es otro avance, porque que tengamos ya jueces, o sea, que estén Eso. utilizando la institución para consultar sobre Mm, temas, porque en una época solo se consultaba la SAD, y ahora, dentro de los mismos sí, casos, entra la SAD y entra la FAD. ¿Por qué? Porque también la sí. misma SAD, a veces ha pasado que sale ha dicho, sí, pero mire, para un tema legal, consulte con la federación. O sea, la misma SAD Mm, dice, sí, yo tengo abogados en SAD, pero la realidad es que esto es un tema que le compete a una entidad de pacientes, no a una entidad de médicos. Y de la misma forma que hacemos nosotros cuando hacen una consulta médica, decimos, sí, mira, yo te contesto esto, que es lo que yo te puedo contestar, pero si te das una información de un comité de innovación, consultalo con la SAD. O sea, lo cual eso está bueno también, es decir, que también incluso ambas entidades en eso estamos requete contra, afilados y aceitados, pero lo más importante es que los jueces están empezando a decir, a ver, que no quede esto en un médico laboral la investigación, que no quede en una junta médica así cualquiera. Si tengo dudas, también voy a la sociedad de pacientes y a las sociedades científicas. Y eso hoy los jueces lo están haciendo, lo cual hoy un juicio laboral va a ser mucho más productivo y mucho más rico y en una defensa en una junta médica que lo que podía hacer hace 5, 6, 10 años atrás. sí. Cuando te presenté, cuando ustedes consideren, ya vamos cerrando, nosotros nos podemos quedar charlando un rato largo. Eh, Cuando comenzamos con esto, hablamos de los mitos. Esas creencias que están dando vuelta. Y yo creo que como cierre de este encuentro también es interesante, porque los mitos basados en creencias que se transmiten entre unos y otros sin fundamento alguno, son los que deben estar, los que deben impregnar, llenar cabezas a muchos, en muchos ámbitos de la vida. ¿No? Esto de si de pronto una persona con diabetes se me puede descompensar y morir acá en el trabajo, ¿no? Eso también está dando vueltas. También me ha llegado el temor del empleador, ¿no? De tener un problema por tener una persona con diabetes. Ahora, sin fundamento, sin fundamento. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Y ahora la pregunta creo que es interesante, entre todos, en empezar a derribar estas falsas creencias, porque seguramente ese empleado que empezó el juicio con la empresa y a lo mejor argumentó tener diabetes y que si se descompensa puede tener
algún perjuicio más grave, eso al empleador, ¿cómo le cae? Yo pregunto, ¿no? O sea, le damos la razón al empleador, se le fue la mano al paciente, ¿cómo es esto? ¿Cómo encontramos un lío donde el empleador pueda tomar a sin complicarse la vida? Califican, esto es lo más importante, que califican para el empleo. ¿Cómo de pronto podemos hacer? Porque todavía existe esa sensación, esa discriminación, ese humor. La pregunta que antes hizo Alejandro, el de pronto pensar, que si hay dos personas que califican, los dos tienen el mismo nivel, pueden calificar, este no tiene diabetes, este tiene diabetes. Mejor me quedo con el otro. A Y quienes hacen sí, uso, por ejemplo, de la diabetes en un laburo, ¿qué mal nos hace quedar? Hay un montón de cosas. Me parece que si llenamos ejemplos de un lado y del otro, de un lado y del otro tenemos cuestiones, ¿verdad? Nosotros como pacientes, nosotros como pacientes, también lo que para conocer la situación tiene mucho que ver. perdón, a mí me pasa Pero algo que a bueno, se veces me juega. toca ser abogado del diablo. Me pasa algo horrible en mi trabajo, lo cuento porque, bueno, si me estás capaz en este sobre alguno del laburo para que, o sea, ahorrarme el insulto. Me ha pasado que en medicina laboral me han llamado y me han dicho, che, esto es justificativo de una ausencia. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, a veces me consultan a mí porque dicen, este pibe no faltó nunca, nunca tuvo una internación por diabetes, nunca le pasó. A ver, lo que quiero decir no es que yo soy una persona 10, o sea, tengo cada quilombo, pero lo que quiero decir es que a veces dentro de mi propio trabajo, donde yo estoy en el organismo, donde la gente sabe, donde todo, donde hasta tenemos charlas y todo, todavía hay gente que usa la diabetes como excusa para no ir a trabajar. Y a mí me duele mucho, porque yo digo, sea, en el lugar donde Nos saben perjudica que a todos. la medicina laboral puede averiguar, decís, esto me perjudica a mí y perjudica a otros compañeros. Claro. Porque un día, ¿qué va a pasar? Digo yo siempre, un día se va a dar vuelta la tortilla y va a decir, ¿sabes qué? No contratemos más a ninguno porque siempre es para un problema esto. Y eso, gran parte de eso es lo que le digo mucho a la gente, eso sale de nosotros. En todo sentido, vieron que el famoso dicho, para que no me discriminen, no te autodiscrimines. Esto es un mensaje que nos tenemos que llevar hoy de esta charla. En el tema laboral, si yo no quiero discriminación laboral, lo primero que tengo que hacer no es autodiscriminarme. No, no, o sea, yo tengo diabetes, perfecto, informarlo es perfecto. Ahora, agarro una hipoglucemia, salgo. O sea, siempre hablo de lo que es salir. No estoy hablando de una descompensación, no estoy hablando de un coma, estamos hablando de lo que es accesible. De la misma forma que cuando puedo estar manejando, le digo a todo el mundo, a ver, hoy tenemos, chicos, hoy tenemos los sensores de glucosa. Hoy una hipoglucemia es requete contra más prevenible que antes, lo que tenemos acceso al tratamiento, no los que no lo tienen, pero los que lo tenemos. Entonces, es decir, el que está en un ámbito laboral tiene una obra social, el que está en el ámbito laboral tiene una obra social, tiene acceso a un sistema de glucemia, monitoreo continuo, listo, vamos por ahí. Entonces, tenemos que nosotros vencer esas barreras, ¿cómo es? Eh, y sí, luchemos porque un empleador se preocupe porque yo esté bien de salud. No se preocupe si me contrata o no. Yo quiero, dentro de unos años, que estemos hablando de esto, que estemos hablando de lo que pasa en Londres, que el empleador busque un lugar para la comodidad mía, si no sé, me tengo que cambiar un dispositivo de la bomba, me tengo que cambiar un sensor, o me tengo que pinchar el dedo y quiero tener un, no sé, un ambiente más privado que irme al baño. O sea, luchemos por eso. Yo quiero eso en el futuro, ¿no? Que el debate de hoy sea lo contrato o no lo contrato porque tiene diabetes, porque por ahí desgraciadamente hacemos. Y esto es lo mismo que pasa con las obras sociales. Hay gente que necesita una tira para medicina y después va uno, pide 7 cajas de tira y te contesta, no, yo uso 4, pero me guardo por las dudas. Y le estamos quitando esa tira a otro. No es que yo me pongo del lado de las obras sociales porque las detesto. O sea, son mis peores enemigas. Pero lo que quiero decir que también la realidad que, vuelvo a lo mismo, hay cosas que va a depender mucho de nosotros, que nosotros somos quienes tenemos que decir en esto basta. Vuelvo a decir lo mismo. Sendoya en aquel momento dijo basta. Estaba sola, Sendoya no tuvo tiempo, siempre porque antes después hubo alguien que se me había cruzado. Entonces, ¿hay discriminación? Seguro.
Hay casos de discriminación por diabetes, hay casos de discriminación por una religión, por ser católico, por ser judío, por ser islámico, por ser, no sé, luterano. Y esto es lo mismo. Es otro caso más donde puede haber discriminación. Y bueno, tenemos que usar las herramientas para que no pase y desde nuestro lado no tenemos que autodiscriminarnos para que no nos discriminen. Parece una Claro. pavada, pero llévenselo a casa y piénsenlo. Creo que no sé si hay otra pregunta. Alicia, que Eh, de pronto, Alicia Schneider. Hola Alicia, ¿cómo estás, corazón? Hola, Dice, como estoy, persona con diabetes. sí, ¿puedo hablar? Hola, Alicia. Sí, claro. Sí, yo cuando empecé haciendo una suplencia allá por los años 70, eh, la directora de la escuela me dijo, nunca vas a poder ejercer la docencia. Entonces, eso me hizo como decir, yo puedo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que salir adelante. Trabajé toda mi vida como docente, la vida activa, digamos, me pude jubilar, pude rendir concursos de ascenso, pero siempre autoexigiéndome, demostrando que yo podía y tratando de estar lo mejor controlada en el día a día. Bueno, eso de mi parte. Discriminación siempre ha habido y más en aquellas épocas. Y que era todo muy duro porque había que llevar la jeringa de vidrio, las agujas hervidas y la fruta o lo que tuviéramos que comer a las instituciones, ¿no? Pero Y lo he pincharse el hecho, dedo. Tenías he que hecho pincharte el dedo y secarlo con el papel higiénico no, en la porque yo tira. era de la época de la tirita de orina, la de Ah, No glucotel. había. No yo teníamos también ni la viví esa. sensores, ni tiras reactivas en sangre, ni nada. Ya llevo 53 años con diabetes 1. Entonces, Apa. sí, son muchos, son muchos. Ahora estoy en la lucha por conseguir la microinfusora de insulina. Parece que me falta un tramito más y casi lo logro. Pero Bien bueno, por eso, es un día a Alicia. día. Es un día a Pero, día. Bueno, lo he aprendido en la federación, todas estas cosas también. pero tu caso, Alicia, me encanta porque vos misma dijiste, yo me autoexigí estar bien. O sea, vos Claro, misma te propusiste decir que no me discriminen, pero para que no me discriminen, yo tengo que demostrar que no puedo ser discriminada. que puedo. Parece una locura, pero es así lo que vos hiciste. Exactamente lo que trataba de decir yo un poco, que no sabía cómo buscar un ejemplo y vos diste el ejemplo. Vos dijiste, yo siempre me Bueno, autoexigí a pesar de que hubo una persona, una bestia, que sí, te dijo, vos no vas a llegar a esto. Bueno, claro. ¿cuántos inventores en la historia que nos ponemos a leer en Wikipedia vamos a leer que le han dicho, nunca vas a llegar a esto, no vas a llegar a esto? Eh, Voy al caso siempre, no es que no es un fanatismo ni nada, todo lo contrario. Lionel Messi, ¿cuántos fracasos tuvo Messi con la También. selección argentina? 800. Le dijeron pecho frío, le dijeron de todo. A Di María lo escupían. Hoy Di María, el otro día estuve en Rosario la semana pasada, es un dios. Pero primero, ¿qué tuvo que soportar Di María? Todos los maltratos y todo. Y no era una persona pobre, lleno de millones está. Y sin embargo no lograba que era conseguir un título mundial. Bueno, ¿qué hizo Di María? Se la bancó, siguió y se peleó contra Vito Di María. ¿Y qué nos demostró Di María? Que la perseverancia vence todo tipo de obstáculos. Y bueno, esto es lo mismo. Siempre es perseverar y seguir y uno demostrar que no tiene que ser Que discriminado, se pero puede. tiene que salir de nosotros. Sí, Tenemos exactamente. herramientas para defendernos, un montón, pero la Mucho. defensa empecemos nosotros. Seamos nosotros los que nos tenemos que fortalecer. El famoso que muchas veces nos han dicho en Jardino, hay que empoderarse. Y la Exacto. educación es lo que lo permite. Yo Oh, creo que con esto, si no hay ninguna pregunta más, ya podemos ir cerrando el espacio. Sobre todo esto del empoderamiento del cual vos hablás, Cristian, esas herramientas que reciben las personas con diabetes, que deben recibirlas. Pero ojo, también hay un compromiso de todas las partes. Quienes tienen las herramientas, poder ofrecérselas a quienes no las tienen. Ese es un compromiso que también tenemos quienes estamos en esto, porque sabemos que hay gente que lo necesita. No las tiene, necesita empoderarse. Nosotros tenemos que dar voz, tenemos que ayudar a levantar esa voz.
a que se lo escuche. Y me parece que lo podemos hacer desde un lugar más allá de la comunicación y demás, desde un lugar de la educación. Ujú. Educar en diabetes va más allá de la toma de una glucemia, va más allá de un análisis, va más allá de una consulta médica, va más allá de una rotación para aplicarse la insulina. Todo eso forma distintos puntos, por eso la educación va más allá. Nosotros que estamos en esto y ustedes ya presentes en reuniones como estas, ya se van convirtiendo en nuevos comunicadores. Y me parece que eso es ayudarnos entre todos a armar una red. La sociedad necesita de esta red. Tenemos una sociedad carente de un montón de cosas. Y bueno, hasta donde podamos llegar. No vamos a poder hacer todo, en todos lados y con todo el mundo. Pero aunque sea, atendamos ese metro cuadrado que tenemos alrededor. Ya eso es el primer pasito y cada paso importa. Así que, señores, Cristian, si tenés algo para decir, cerramos aquí. Profesor Arce, licenciado Arce, perdón, licenciado Arce, unas palabritas, vicepresidente de Federación Argentina. Bueno, realmente Cierro yo. una linda jornada. Hemos compartido con ustedes. Estamos acá próximos. Si yo prolongara mi mano, se vería en la cámara de Judith. Como ven, estamos uno frente al otro Juntos. en la sede de Aviadi haciendo esta charla hoy en el Día Mundial de la Diabetes. Por eso puede que mi voz salga un poquito con delay, pero estamos usando el micrófono de la compu de Judith para que no hayan problemas de acoples ni nada. Creo que fue una charla interesantísima a cargo de Cristian, una nueva propuesta de la Federación Argentina de Diabetes que en el día de hoy buscó unir distintos puntos de Argentina a través de una charla virtual. Esto tiene de bueno la virtualidad, que nos podemos encontrar, podemos vernos, podemos encontrarnos. Y lo bueno que esta charla quedó grabada, así que a quien no haya podido verla, no se haya podido conectar o alguien necesita después volverla a escuchar, la vamos a tener a mano. Como dijimos hoy temprano, no festejamos la diabetes, conmemoramos la vida, conmemoramos que a partir del año 1921 la historia cambió. Ese cambio en la historia hizo que muchos de nosotros podamos desarrollarnos, crecer y seguir haciendo cosas por los demás. Sigamos apostando al trabajo comunitario, al trabajo en las asociaciones, cada uno aportando su granito de arena, así sea con una sola persona, no importa, todo trabajo en diabetes suma, desde cualquier lugar, desde cualquier ámbito, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en la familia, en el círculo de vecinos, en cualquier lugar, cualquier acción que hagamos llevando un mensaje positivo de diabetes suma, sirve y por supuesto que ayuda. No olvidemos que muchos de nosotros tenemos muchas herramientas, pero puede que cerca nuestro haya mucha gente que necesite, aunque sea una palabra de aliento, acompañamiento, que nos pongamos a la par, que trabajemos, que socialicemos y que hagamos docencia siempre. Con lo poco o lo mucho que podamos saber de diabetes, siempre está bueno poder ayudar y poder ayudar al otro, alentar a que esa persona se cuide, esté mejor y buscarle la vuelta para salir adelante. Así que solamente agradecimiento, felicitarlo a Cristian por la exposición. Me parece muy interesante, un tema que da para hablar muchísimo. Bueno, agradecerles a todos ustedes que se hayan conectado, agradecerle a Judith que eh, esté aquí también en esta presentación. Hicimos todo para que ella desde otro lugar que no sea desde su casa pueda estar en esta presentación y todo salga bien. Así que bueno, creo que ha sido una buena jornada. Y ya cerrando esto, quiero que, por favor, los que nos quedamos todavía en esta reunión, tengan a bien mirar en el enfoque de Cristian, en el cuadrante de Cristian, hay algo que llama la atención que está detrás de él, que es una lámpara de color azul. O sea que cada Sí. uno
ha podido incidir, cada uno ha podido incidir para iluminar algún monumento, alguna casa, alguna lámpara al frente de un edificio. Se han hecho muchas iluminaciones. Formosa vi un montón de lugares iluminados. Acá en Viedma también se van a iluminar en distintos puntos del país. Lo mismo, miren, Cristian, desde Del Viso, ahí tiene la lámpara azul, también ha iluminado su casa. Así que bueno, con esa luz es así como nos vamos yendo. Sigamos transitando este noviembre azul. Hay muchas actividades todavía pendientes. Acá en Viedma mañana tenemos una jornada hermosa y cada uno en cada uno de sus lugares seguramente hay. Señores, nuevos comunicadores, sigamos armando esta red y fortaleciéndola. Si algún eslabón se nos suelta, no importa. Busquemos cómo engancharnos, ¿Puedo busquemos hacer seguir sosteniendo. una pregunta, Judith? Teresita, con todo gusto. Se No se te escucha, Tere. cortó. Sí, Judith, ¿sabes Ahora. qué? ¿Cómo vos me podés orientar después? Hola, ¿me escuchás? Se te entrecorta, pero bueno, sigamos. Ahí está. Judith, ¿vos me podés después orientar o mandar cómo llegar al ministerio, que es el que autoriza, para que las médicas que están tan dispuestas para dar charlas en los colegios, acá no se permite, se habló con la directora tenía que pedir permiso al Obvio, ministerio, bueno, de obvio. salud y todo. Yo me fui a hablar con el ministro de Eh, Educación, ah, no me atendieron, sí. dijo que teníamos que hablar directo. No es cuestión, no sé, si ustedes me tienen que mandar algo de la asociación para entregar o cómo Lo que se llegar. necesite de federación en cuanto a información, seguramente Eh, desde las distintas áreas de federación vamos a contar con la fuente, porque vamos a contar perfecto, desde el comité científico, desde el comité de legales, desde el comité de actividad, desde la subcomisión de actividad física que se debe hacer desde el área de educación. O sea, tenemos un montón de recursos humanos, claro, profesionales, idóneos en el tema. Hay que buscar los contactos, Tere, en principio, después redactar la necesidad, poner en perfecto, firme arriba de la mesa la necesidad, si estas médicas qué es lo que quieren, o sea, todo es proceso. bien, Es como de pronto vamos buscando los ingredientes para luego empezar el amasado, sí, para luego sí, tener el producto final. Pero bien, tenemos tiempo, si quieren largar en el 26, tenemos tiempo. Si la Federación Argentina sigue adelante con el proyecto, como antes habíamos hablado con Rocío, que se sumen sería maravilloso. Si las médicas se pueden sumar, maravilloso. Todo se permite. Así que dejemos el contacto, dejemos la puerta abierta para seguir hablando sobre el tema. Federación está perfecto. siempre dispuesta Gracias, para esto. gracias, gracias. ¿Sí? Entonces, señores, Cristian, muchas gracias por esta disertación. Si quedan algunas dudas, si se da para un segundo módulo, con todo gusto, seguir trabajando en función de las necesidades. Señores, vuelvo a la red. La federación tiene un alcance nacional, pero el impacto es local. Es lo que cada uno de nosotros puede hacer en su lugar. Señores, un noviembre azul que visibilice todo. Una lente de aumento logremos para que se vea más esa diabetes, para que se la trate mejor, para que se nos informe mejor, para que más puertas se nos abran. ¿Sí? Haciéndonos cargo de esto y en este 14 de noviembre, tal cual empezamos, renovamos el compromiso. Muchas gracias.